8:54, así es, seguimos con otro tema importante. ¿Cuánto valor tiene la puntualidad en un trabajo? Sin embargo, llegar tarde es el mal hábito de muchos costarricenses. Como decimos en Costa Rica, hay patronos que popularmente no aguantan nada, por eso queremos hablar de este tema, cuándo sí se justifican las llegadas tardías y cuándo no. Por eso hemos invitado el día de hoy a Kendall Ruiz, él es experto, abogado en Derecho Laboral, y vamos a conversar con él de este tema. ¿Cómo está? Hola, aquí tratando de llegar temprano con estas presas, pero lo logramos. Un choque, pero aquí estás. Pero bueno, es un buen momento para hablar de esto ante la situación que ya estamos volviendo algunas empresas de teletrabajo, temas de llegadas tardías y demás, que aún en teletrabajo se puede llegar tarde. Sí, como hoy está sancionado entonces por haber llegado tarde acá, porque se supone que son 5 minutos, sí. Pero ya para ahondar en esto, cuénteme, ¿qué dice el Código de Trabajo sobre las llegadas tardías? Bueno, Fabi, el Código de Trabajo no regula expresamente el tema de las llegadas tardías, y esto queda entonces a que se regule tanto en los entes públicos como privados, cuáles son las reglas, y voy a poner un ejemplo. Digamos que el programa comienza a las 8. Sí. Fabi tiene que estar lista antes de las 8. No es que a las 8 llega, porque Fabi tiene que estar maquillada, con los micrófonos listos. A las 7:45, de hecho, tenemos que estar listos. ¿Ves? Ajá. Entonces, justamente eso se tiene que tener en consideración de que hay un horario de entrada, sí, pero hay un horario de entrada a laborar, pero usted tiene que estar preparado antes de ingresar, y ahí es un tema que se tiene que regular expresamente. Sí, porque muchas veces pasa también, Kendall, que las personas entran a las 7 de la mañana, pero a esa hora llegan apenas a acomodar las cosas, a comer incluso, ¿verdad? Ajá. Y eso ya pues va descontando tiempo del productivo. Sí, a ver, eso es algo que se tiene que regular expresamente. Inclusive hay entidades públicas y privadas que establecen que la hora de entrada es 7, 8, 6, la que sea, la que corresponda, porque puede ser también en la noche, y pongamos un oficial de seguridad. Oficial de seguridad, si llega a las 10 tiene que estar listo con la pistola, con las marcas, con el cinturón, el uniforme, todo listo para tomar el puesto y que la otra persona pues se pueda ir, porque hacen como roles y cambian de puesto. Entonces, ¿qué sucede con esto? Que si usted tiene esta hora, esa es la hora de entrada, pero usted, el patrono, le puede decir, requiero que usted esté listo a esta hora. Si usted no está listo a esta hora, usted puede ser sancionado. Si usted no tiene su computadora lista y no empezó a operar, usted puede ser sancionado y tener una llegada tardía. Pero una llegada tardía no equivale a despido. Ahora, hablemos de las justificadas y las no justificadas. ¿Verdad? ¿Cuáles sí se justifican, cuáles no? Después de cuántas justificadas ya se puede sancionar y después de cuántas injustificadas también podría ser motivo de despido, para que me explique ambas. Sí, a ver, como el Código de Trabajo no lo regula, va a depender de cada ente, pero también hay algo que en materia laboral se llama el principio de razonabilidad y proporcionalidad. Y este principio básicamente lo que establece es que se tiene que analizar qué tan razonable es la justificación y qué tan proporcional es la falta, ¿verdad? También que se dé según lo que corresponda. Por poner un ejemplo, digamos que se sabe que la persona viene de Guapiles y en la ruta 32, que hay derrumbes, entonces se da un derrumbe. Entonces se puede entender que está justificada esta razón y el derrumbe podría ser, Fabi, que no sea de un día o que no unas horas. O sea, puede ser que sean 2, 3 días porque ha pasado. Entonces se podría entender porque no es atribuible a la persona trabajadora. Pero cuando ya la persona dice, es que me dejó el bus, es que, qué sé yo, se fue la luz en la casa, es que... Entonces uno empieza a sopesar y dice, ok, si ya esto es tan recurrente, entonces yo puedo regular y decirle, bueno, que sí puede pasar una vez claro. que se le vaya el bus. Sí, puede pasar. Pero no que le pase todas las semanas. Entonces, por ejemplo, hay universidades, centros de trabajo y demás que dicen, yo le permito a usted 3 llegadas tardías justificadas. Después de esta, dentro del mismo mes calendario, después de estas justificadas, todas se convierten en injustificadas, aun cuando usted la tenga justificado. ¿Por qué? Porque entonces usted ya viene y siempre va a poner una excusa y siempre va a justificar y por tanto lo establecen así. Pero es un tema práctico. Y las injustificadas son las que la persona simplemente llega tarde y no dice nada. También, o sea, ya tenemos ese método que después de 3 justificadas se convierten en justificadas, o del todo no dice nada más llegó tarde y empezó a operar y listo. Entonces, teniendo en consideración esto, también se ha considerado que al tener 6 llegadas tardías podría eventualmente sí darse un despido sin responsabilidad patronal, siempre y cuando esté regulado, la persona tenga claro esto y se vaya sancionando y amonestando estas llegadas tardías. Ok, por eso también hay que ser muy claros en cuánto tiempo después es una llegada tardía. Sí, porque digamos que hay... Algunas veces le llaman periodo de gracia. O sea, como decir, mira,
Los 5 minutos de gracia. 5 minutos de gracia, como los que me dieron ahora, 5 minutos de gracia. Entonces, si le damos 5 o 10 o 15, inclusive hay empresas que dan hasta 15 minutos de gracia. Es más, te comento algo, a nivel de procesos judiciales, el Código Procesal Civil costarricense da 15 minutos de eventualmente para poder iniciar los temas, las audiencias y demás. Entonces, a nivel laboral podrían ser 15 minutos, pero eso va a depender de cada centro de trabajo. En el ámbito público, es un poco más complejo porque hay horarios determinados, fijos, entonces tienen esto, pero también se da que la llegada tardía no es solo el ingreso, Fabi, es cuando va a tomar café y vuelve, o cuando va al almuerzo y vuelve, o cuando tiene que hacer algún trámite o va a una cita médica y luego se reincorpora. La llegada tardía se puede dar también en esos casos, para que las personas también lo tengan en consideración. Es importante entonces, como dicen, curarse en salud y que eso esté establecido, jornadas, horarios, tiempos de comidas, llegadas tardías en el contrato, porque muchos no los traen. Sí, a ver, Costa Rica tiene la pésima costumbre de hacer relaciones laborales sin ponerlo en contratos de trabajo y por escrito. Y el Código de Trabajo establece que debería estar por escrito, y si no, la carga de ese contrato le va a quedar a la parte patronal. Claro. Entonces, ¿qué es lo que tiene que establecer uno en los contratos? ¿Cuáles son las obligaciones, prohibiciones? Dentro de eso está la jornada y horario, que son cosas distintas. Jornadas que tenemos diurna, nocturna, mixta, y dentro de esas jornadas hay un horario. Por ejemplo, la diurna, entonces uno puede arrancar y decir un horario entre la diurna, que entras a las 6, a las 7, a las 8, a las 9, dependiendo de esto, y sí debería ser el horario, o sea, debería establecer cuál es el horario y cómo es que opera la persona. Entonces, ahora, también, Kendall, pasa que hay muchos empleados de confianza. Si ves en las distintas empresas, algunos marcan, otros no queda ese registro ahí de la llegada al trabajo. Sí, porque son empleados de confianza. Es que los empleados de confianza tienen un tratamiento distinto, y si los ponen a marcar y si hay un control de supervisión y demás, pierde ese rol de confianza. El empleado de confianza, en principio, no tiene un horario de entrada ni un horario de salida, sí tiene un periodo de alimentación que es de 1 hora 30 minutos, pero si los empiezan a controlar, podría inclusive cobrar horas extras, porque el empleado de confianza puede trabajar hasta 12 horas, no es más de 12 horas, y no puede cobrar extras por su naturaleza, el rol de lo que hace. Pero si ya los empiezan a controlar, ojo, empleados de confianza, para que lo tengan en consideración, si le dices que usted es empleado de confianza y lo ponen a marcar, lo controlan, tienen supervisión y demás, y lo tienen haciendo hasta 12 horas o más, puede cobrar las horas extra. Bueno, en este caso, suponiendo que haya un control de registro, ¿verdad? Pero habrá también otras empresas donde no cuentan con estos sistemas y las personas llegan cuando quieren, cuando sí, pueden. a la libre. Sí. Eso es lo que le da el rol de empleado de confianza, y tal vez las personas, cuando escuchan ese término de empleado de confianza, creen que es la persona que confían mucho, que le dan toda la información de la empresa, que el tema de finanzas. No, propiamente. O sea, el empleado de confianza, lo que establece nuestro Código de Trabajo, es justo esa persona que no tiene esa supervisión inmediata, que no tiene ese horario, que no tiene esos controles. Entonces, esa es la diferencia del empleado de confianza. Tan así es que pueden haber como guardas dormilones, le llaman, de que se quedan en la noche, que pueden estar como resguardando y no tienen un control. Entonces, esos son empleados de confianza. ¿Y sabe qué? Que si yo no me voy ya, me van a sacar una tarjeta amarilla por llegar tarde al mañanero. No, vamos al mañanero entonces. Está bien, gracias, Kendall. Con gusto.